Muy buenos días. Quisiera agradecer a Daniel Schmidt y a Diego Benavente en particular y en general a la Corporacanía por haberme invitado. Es en realidad un privilegio estar aquí para mí. Estoy en este momento en el epicentro de lo más importante probablemente que está ocurriendo en Chile. Así que gracias a todos y gracias a los demás por la paciencia de escucharme. Yo pensé mucho de qué iba a hablar. No puedo venir a hablar de la Araucanía porque en realidad no sé lo suficiente tal vez. Así que decidí hablar sobre los desafíos de la economía chilena desde la mirada que yo tengo. Mi mirada no es cuantitativa, no es de finanzas, sino que es una mirada que, a pesar de que nos pidieron hablar de la coyuntura, yo voy a hablar de la coyuntura en términos de las urgencias para el largo plazo. Pero son urgencias que requieren que caminemos, como decía Daniel, que empecemos a caminar ahora, y ni siquiera a caminar, yo diría que a correr. El tema es de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo. Los economistas tendemos a hablar mucho de crecimiento, equilibrio macroeconómico, pero yo soy un economista un poco sui generis, así que a mí me gusta hablar de desarrollo. ¿Y de qué hablamos? El tema del desarrollo es un tema complejo. Probablemente voy a decir cosas que están totalmente en la mirada de todos ustedes y que no es ninguna novedad. Pero cuando conversamos, normalmente no lo decimos explícitamente, por eso que decidí decirlo explícitamente. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos efectivamente de crecimiento, pero eso no tiene sentido si no hablamos de paz social, de equidad y de confianza. La paz social está relacionada profundamente con la equidad y con la confianza, y el crecimiento es necesario para la equidad. Cuando hablamos de crecimiento, en realidad sí, hablamos de equilibrio macroeconómico y también de equilibrio fiscal, en particular y monetario. Pero en realidad, para que podamos hablar de crecimiento, tenemos que hablar de capital y trabajo en una calidad y cantidad adecuada. Tenemos que hablar, para poder hablar de capital, tenemos que hablar de ahorro e inversión. Tenemos que hablar de políticas pro crecimiento. Siempre estamos al debe con las políticas de pro crecimiento. De repente, cuando el país empieza a crecer poco, los políticos deciden hacer una agenda pro crecimiento, como si fuera algo que lo tenemos que hacer de vez en cuando. En realidad, debiéramos tener siempre una agenda pro crecimiento, con políticas públicas y con actitud privada que fueran directamente al hueso de por qué no crecemos. Uno de esos huesos está en la tecnología y la productividad. Les quiero recordar que en los 90 crecimos alrededor del 6% en promedio. En los años, la década del 2000, crecimos alrededor de 4,5 a 5. Después del 2010, nos hemos movido con esperanza entre el 3 y el 4, y muchos años bastante menos que eso, con mucha frustración. ¿Qué es lo que nos está pasando? Ahorramos poco, invertimos poco. Ahorramos e invertimos a pesar de que vemos gran movimiento de inversiones, sobre todo en infraestructura. En realidad, cuando lo miramos en términos de números, en relación a nuestro PIB, es muy bajo, comparado con los países que efectivamente han crecido rápido. Y tenemos que hablar de tecnología y productividad, porque la caída en el aumento de la productividad que hemos tenido en los últimos 15 años es realmente preocupante. Y tenemos que hablar de por qué tenemos esa caída en productividad, porque tenemos que acometer los temas de fondo y que van al callo de nuestra caída de productividad. Y por eso que para mí el tema crucial, porque muchos otros ya los tenemos asumidos, pero es la productividad, el aumento de la productividad. Hablamos de eso, en todos los foros hablamos del aumento de la productividad. Muy poco se dice de qué es lo que tenemos que hacer para aumentar la productividad.
Entonces yo creo que para efectivamente actuar en el mundo de la tecnología y la productividad, lo primero es modernizar la educación. Me voy a referir un poco a eso después. Tenemos que invertir muchísimo más en innovación. Nosotros invertimos un 0,4% del PIB en lo que llamamos innovación, que muchas veces es simplemente copiar un poco de tecnología que ya existe y además copiarla atrasada. Tenemos que invertir en capacitación tecnológica. ¿Qué significa esto? Significa que quienes están en el mundo del trabajo hoy día y quienes van a estar mañana no necesariamente tienen que ser personas que han estado 6 años o 7 estudiando ingeniería estructural. Necesitamos gente que esté capacitada en la punta de los instrumentos tecnológicos de la industria de hoy y mañana. Cuando digo esto, que puede parecer un lugar común, pero creo que la diferencia cuando lo digo yo es que lo digo con pasión y con una angustia tremenda porque no lo estamos haciendo. Bueno, y la innovación y la inversión tienen que ser pública y privada y tienen que ser público-privada también. Se necesita una integración profunda entre lo que hace el sector privado y lo que hace el sector público. Integración quiere decir que vayan al mismo foco, que lo hagan juntos, que definan los criterios en conjunto. Y eso no lo hacemos. El Estado hace su propia innovación, define sus propias metas, define sus focos y después invita al sector privado o a los emprendedores a concursar por los fondos que ellos definen en función de esos focos. Y muchas veces, cuando uno observa a dónde llegan los fondos, se da cuenta que no llegan realmente a la innovación. Entonces, aquí estamos como hace tiempo ya, tratando de pararnos y cayéndonos de nuevo. Y yo siento que no logramos pararnos. ¿Pero por qué no logramos pararnos? Porque no profundizamos en las causas de nuestro bajo crecimiento y baja innovación, baja inversión, baja productividad, y no lo hacemos juntos. Finalmente, quiero decir que el crecimiento no solo no tiene sentido sin equidad, sino que no es posible. El crecimiento, a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de crecimiento, invitamos al ministro de Finanzas o al ministro de Hacienda, que nos muestra unos cuadros fantásticos, porque en realidad en Finanzas y en Hacienda nosotros lo hemos hecho muy bien como país. Nos muestra unos gráficos fantásticos de cuánto tenemos que crecer en inversión para poder llegar a ciertas tasas de crecimiento que nos lleven a ser un país desarrollado, semidesarrollado, etcétera, en el año 2030. Pero hablamos de tasa de crecimiento. Ya hablamos de equilibrio fiscal, de la tasa de interés, etcétera. Pero nos olvidamos, nunca decimos que lo que queremos es crecimiento sostenido. Crecimiento sostenido significa que todos crezcamos, porque el conflicto social nos impide crecer. Definitivamente nos impide crecer. Disminuye la confianza, nos consume nuestra atención en el conflicto y por lo tanto todos perdemos foco y productividad. Y además el país pierde confianza. Ha sido bastante marcado lo que ha pasado en los últimos años respecto a el rating de Chile. Eso no tiene que ver solamente con, no sé, que hemos crecido menos, sino que tiene que ver también con lo siguiente, con el hecho de que debido a la desconfianza y debido a la insatisfacción de muchos chilenos, se han empezado a extremar políticas que van en contra del crecimiento. Y eso es percibido. Entonces, al final, cuando yo digo la equidad es necesaria para el crecimiento sostenido, la verdad es que es así. No es por ética que queremos equidad.
es por necesidad de desarrollarnos y crecer, además de la ética. Lo que nos está pasando es que hay, lo sabemos, una pérdida de confianza en las instituciones. No es solo la corrupción, también es la forma en que el Estado entrega servicios de una manera deficiente. Y yo tengo que decirlo, cuando observo la manera en que esto ocurre en gran medida por una falta de decisión de modernizar el Estado y ponerlo a la altura de los tiempos. O sea, no me voy a explayar demasiado, si quieren después lo conversamos, pero realmente cuando uno busca, yo he tratado de buscar para algunos foros ejemplos de modernizaciones del Estado en organizaciones del Estado específicas, ha costado mucho encontrar. Y cuando los llevamos al foro, a los representantes de esas organizaciones, lo que están haciendo no tiene nada que ver con modernización. Hablan teóricamente de modernización, pero no han practicado nada de modernización. Bueno, la desconfianza y la insatisfacción llevan a la violencia. Hoy día hay 17 focos de manifestaciones en Santiago, muy bien organizadas, muy bien coordinadas, que están reclamando por distintos temas. Lo que han logrado son pocas personas, pero han logrado paralizar a Santiago. La gente no podía llegar a su trabajo, no podía llegar a las escuelas. Algunos estudiantes incluso fueron sometidos al castigo de los guanacos junto con los manifestantes. Es decir, ¿cómo podemos funcionar si dejamos que la violencia cotidianamente nos afecte? Y la desigualdad. Es bastante angustiante ver la desigualdad y es muy evidente. Hay grupos de personas en Chile que normalmente tienen que ver con quienes toman decisiones, que viven no solamente la mayoría de ellos en Santiago, sino que además viven en un reducto en que se miran entre ellos, pero cuando ellos, muchas veces, yo he tenido conversaciones y voy a tener que ser aquí un poco infidente, pero tengo conversaciones en que alguien me pregunta, ¿cómo se puede entender que la gente esté insatisfecha y haya manifestaciones si en realidad este país ha progresado tanto? Entonces, cuando yo le contesto, mire, trata de imaginarse que la mayoría en ese momento de los chilenos ganan como familia menos de 800.000 pesos, el 80%. Y trate de pensar en cómo viven, cómo es su vida cotidiana. Mi declaración ha sido siempre, si yo estuviera en esa situación, la verdad en que no me alcanza la plata para llegar a fin de mes, en que estoy endeudada, en que no logro, muchas veces estoy en una inseguridad terrible si es que me enfermo. Yo saldría con metralleta a las calles, no me quedaría tranquila. Entonces, no se puede negar que hemos avanzado mucho en las últimas 2, 3 décadas. Cuando yo recuerdo, yo viví fuera de Chile algunos años y volví a Chile el año 90. Y cuando recuerdo el Chile del año 90 y lo comparo con el Chile de hoy día, incluso ahora cuando venía llegando a Temuco, me acordaba del Temuco que yo conocí el año 90 y también el año 2000, etc. Y me resulta impresionante ver todo lo que hemos hecho, todos los chilenos. No lo ha hecho el Estado, lo hemos hecho todos. En vivienda, no quise poner una foto de cómo estaban viviendo la mayoría de los chilenos, que en ese momento, yo les quiero decir, había casi un 40% de los chilenos viviendo de allegados. Había una cantidad, algo así como el 20% viviendo en campamentos. Y se nos olvida, la gente joven ni siquiera tiene idea. Y si bien no tenemos una política habitacional perfecta, pero la hemos tenido, y quiero decirles que desde el año 90 hasta ahora se han entregado 2.800.000 subsidios habitacionales y algo así como 500 millones de UF.
En educación también hemos avanzado. El 70% del ingreso de estudiantes hoy día a las universidades son estudiantes de primera generación en sus familias. Y eso tiene que ser un orgullo para todos. Eso también crea problemas. En la escolaridad, empezó a ser obligatorio los 12 años de escolaridad durante el gobierno de Lagos, tan tarde como eso, pero ocurrió. Sin embargo, hoy día hay 2 millones de chilenos que no terminaron la enseñanza básica. Son 2 millones de chilenos que están en el mundo del trabajo. Y eso hace que reflexionemos sobre la precariedad del empleo. La precariedad del empleo no es solamente porque las empresas no empleen de la manera que uno soñaría, sino que es porque es bajísima la productividad. El aumento de jardines infantiles ha sido explosivo durante, yo diría, los últimos 4 gobiernos. Y eso nos tiene que tener muy contentos. Ahora, la calidad, todos sabemos que tenemos problemas muy serios de calidad. Y por lo tanto, todavía hay una tarea que cumplir. En servicios básicos, cuando yo llegué a Chile, había un 60% de cobertura de agua potable. Teníamos estadísticas que decían que era más, pero cuando uno iba al fondo, porque yo trabajé en eso, era el 60%, incluyendo el sector rural. Llegamos a una cobertura de 97% que sigue incluyendo el sector rural concentrado, que sigue siendo un poco engañosa la estadística. Porque si bien en número de personas pueden ser pocas las que no tienen agua potable, pero en términos de lo que significa como pobreza multidimensional, es un tema muy complejo. También en la cobertura de electricidad avanzamos mucho. Prácticamente hoy día todas las ciudades y el sector rural concentrado tiene electricidad y mucho de concentrado tiene electricidad autogenerada. En los hospitales y en la salud, la diferencia entre el año 90 y hoy día, con todos los problemas, es abismante. Pero tenemos las deudas. El índice de Gini aumentó el año pasado. El índice de Gini mide el nivel de desigualdad de ingresos. Y nosotros tenemos un índice que es superior a la mayor parte de los países con que nos quisiéramos comparar. El ingreso del 20% de la población más rica de Chile es 13,8 veces, casi 14 veces, el del 20% más pobre, como conjunto. Eso puede no parecer tan grave, pero si uno se fija, empieza a hacer la cuenta, es bastante complejo, porque la frustración que tiene el 20% más pobre es enorme, porque están viendo otra forma de vivir a la que sienten que no van a poder alcanzar y que incluso si se esfuerzan no logran. Entonces ahí hay un tema que cuando éramos todos pobres, porque Chile era bastante pobre y los ricos incluso no eran muy ricos, la tensión era mucho menor, pero hoy día la tensión es mucho mayor. La pobreza multidimensional es del 20%. Y no ha cambiado sustantivamente, a pesar de que la pobreza medida en ingresos se ha reducido, digamos, a un 8,6%, comparado con un 40% que era el año 90. La pobreza multidimensional es la que nos tiene que preocupar profundamente, porque significa que si bien en una comunidad pueden tener ingresos que aparecen razonables, digamos, y por encima de la línea de la pobreza, pero no tienen agua potable. O si la tienen esporádicamente. O si la tienen, no es en realidad potable. Porque no tienen servicio eléctrico, no tienen electricidad continua. Porque no tienen conectividad.
porque los caminos para llegar ahí son malos y cuando se han arreglado después se dejan deteriorar y no se arreglan. Y así suma y sigue. Entonces la pobreza multidimensional es una pobreza grave que nuevamente significa conflicto. ¿Cuáles son las condiciones para el desarrollo futuro? Y yo quiero enfatizar aquí que cuando uno dice desarrollo futuro, está hablando de lo que tenemos que hacer hoy día o lo que teníamos que hacer hace 10 años. Yo tengo muchos ejemplos de medidas y políticas que se discutieron hace 15 años y se decidió no ir por ahí. Y que hoy día están ganando fuerza dentro de los hacedores de política. Entonces uno dice, ¿por qué nos demoramos 15 años? Porque estamos atrasados ya. Bueno, obviamente tenemos que continuar con los equilibrios macroeconómicos y tener buenos ministros de Hacienda. Pero necesitamos alto ahorro e inversión. Y curiosamente, cuando se hizo, por ejemplo, la reforma tributaria, no se estableció ningún incentivo al ahorro y a la inversión. En cambio, se quitaron algunos incentivos. Se quitaron los incentivos porque se consideraba que, en el fondo, beneficiaban a los ricos. Pero esa masa de dinero de ahorro e inversión en realidad va a toda la economía, porque permite tener tasas de interés más bajas y al mismo tiempo permite que se invierta más, digamos, y al mismo tiempo permite que esas personas tengan mejores pensiones cuando se jubilen. Entonces, no era a los ricos, le quitaron a Chile. Luego, competir en la cuarta revolución industrial. Hablamos tanto de la cuarta revolución industrial. La verdad es que ya llegó. Cuando uno observa lo que está pasando en la industria, la automatización es dramática. ¿Y qué es lo que eso tiene un efecto? Obviamente, necesitamos la automatización y necesitamos entrar a la economía digital a pasos agigantados, pero hay un porcentaje muy grande de chilenos que se va a quedar sin trabajo y que se está quedando sin trabajo. Y el problema es que la reconversión es muy difícil para un porcentaje muy grande de chilenos que no tienen las habilidades para aprender y reaprender. Reducir la inequidad. Tiene que ser, a veces se piensa que reducir la inequidad es a través de redistribuir el ingreso. No, eso es ponernos en peligro de no crecer. La inequidad se tiene que reducir a través de aumentar la productividad de los que son menos productivos. De tal manera que en el fondo esto sea una balanza que sube del lado que está más abajo y no que el lado que está más arriba baje. Eso es solamente una quimera. Aumentar la equidad en distintas dimensiones, pero la equidad no es solo de ingresos. Es ambiental, es la provisión de servicios, es el respeto. Y me quiero detener un poco en el respeto. Cuando en Santiago se toman decisiones en que el foco es Santiago, como casi siempre ocurre, se está faltando el respeto a todo el resto del país. Eso es lo que se está haciendo. Cuando en una región se asignan pocos fondos y además el foco no es posible ponerlo con decisión en las comunidades más rezagadas, se está faltando el respeto. Y la gente lo siente profundamente. Y nuevamente, eso no es un problema, hablamos problema social, no, es un problema político y es un problema económico porque lo que estamos desatando es insatisfacción y frustración. ¿Qué significa competir en la cuarta revolución industrial? Incorporar tecnología de punta, desarrollar infraestructura que ya estamos atrasados. No voy a alcanzar a hablar de eso, pero estamos atrasados. Y el aumento continuo de la productividad. Mayores niveles de equidad. Tenemos que compartir los beneficios del progreso, mayor equidad en ingresos, pero también mayor productividad. Modernización de las políticas ambientales.
es bien impresionante como el foco de las políticas ambientales está en la evaluación de impacto ambiental y el foco de la ciudadanía en los grandes proyectos que pueden ser conflictivos, digamos. Pero la manera en que hemos deteriorado nuestro medio ambiente en el que vivimos todos los días, la basura, el tráfico, la contaminación de distintos tipos, es como si no la estuviéramos mirando. A todos se les olvida. Bueno, los riesgos son la frustración de expectativas, la pérdida de confianza, ya hablé de eso, sobre todo de las instituciones, la baja productividad, la resistencia a la modernización en educación. El sector educacional no se quiere modernizar y estamos con la misma educación que teníamos en el año 1900 en términos métodos. La infraestructura, bajas tasas de inversión en innovación, tasas de inversión y ahorro insuficientes y mucha falta de incentivos al ahorro. Las tareas, son tantas las tareas que la verdad es abrumador. El Estado tiene que ser bien focalizado y eficaz, y no lo es. Está demasiado lejos de serlo. Y tiene que ser en todos los poderes del Estado. Las políticas públicas tienen que ser pre- y post-evaluadas. Eso no se hace. No se hace evaluación previa, estricta y rigurosa, y tampoco se hace evaluación ex post. Si lo hiciéramos, habría que despedir y además llevar a la cárcel a miles de funcionarios públicos. A lo mejor yo también. Un sector privado innovador, dialogante y colaborador. Yo, la verdad de las cosas es que he dejado de creer que el Estado va a mover a Chile. ¿Por qué? Porque cuesta mucho moverlo. En cambio, el sector privado puede focalizar acciones que benefician a su entorno y a sí mismo. Y lo puede hacer porque yo lo he visto, lo veo en distintas iniciativas. Y esas deberían multiplicarse. Tiene que haber colaboración público-privada. La ha habido en el pasado, pero de alguna manera se estancó. Necesitamos que el sector privado produzca bienes públicos. Y en eso estoy con Bernardo Larraín de la SOFOFA, que lo ha insistido hasta el cansancio. Y tiene que haber retroalimentación en las políticas públicas. El nuevo paradigma de la educación, tenemos que aprender a aprender. No seguir memorizándonos las fechas de las batallas de la independencia. Tenemos que aprender a aprender. La educación técnica tiene que ser diseñada con la industria. Las becas Chile, yo le pondría mucha plata en las pasantías de gente que es técnica en Chile y que debería ir a capacitarse en la misma industria fuera de Chile, con becas, incentivos tributarios al ahorro y la inversión, y un fuerte fomento a la innovación. Finalmente tengo que decir, perogrullo, que el desarrollo realmente requiere estrategias multidimensionales basadas en la interrelación entre cambio social, cambio productivo y crecimiento económico. Muchas gracias.